Abachuro, Rayonera, Heraldo ya. Pues esta es la manera en la que se le da inicio a la construcción de los gigantes. En un boceto se plasma el carácter que va a tener la cara, la gestualidad de las manos, los complementos que va a llevar, incluso la vestimenta. Hay ocasiones en que para la vestimenta hay que buscar información pues, en libros o en grabados antiguos, y en otros casos pues, es más evidente por el personaje que representa y es más sencillo. Y luego, en cuanto a la cara, sí que hay que plasmar muy bien qué quiere representar ese gigante, ¿no? Si tiene que tener una mirada fuerte o una cara más dulce, pues esta es la manera en la que empezamos a plantear un poco cómo va a ser ese gigante. Kaixo, soy Aitor Calleja, bienvenidos a nuestro taller en Marcaline y hoy os quiero enseñar cómo se crean los gigantes. Una vez que hemos hecho el boceto para plantear cómo va a ser el gigante, este es el siguiente paso para la construcción o la creación de una nueva figura, que sería el modelado en arcilla. Aquí con barro vamos añadiendo material para ir dando forma a la cabeza, en este caso, de lo que va a ser un nuevo gigante. Y es cuestión de ir cargando material, ir dándole forma y sobre todo ir plasmando en esta cara la expresión que va a tener que tener esa nueva figura, ya sea un gigante, un kiliki, el mismo proceso para todo. Y con el mismo material, con el barro, se modelan también las manos, con el gesto que tenga que llevar, los brazos, con la posición, nuevos cuerpos. Este es siempre el primer paso, que es el trabajo de escultura que tiene un gigante. Luego veremos que hay otros pasos, unos más artísticos, otros más técnicos, pero todos necesarios. La construcción de un gigante no sabemos exactamente cuánto tiempo puede tardar, ya que combinamos muchas veces diferentes trabajos y vamos cogiendo uno, dejando otros, pero siempre calculamos que una pareja de gigantes, si se hiciese de continuo, se tardaría más o menos mes y medio en poder tenerlos terminados. También hay muchos tiempos de secados, que hay que dejar los materiales secar y entonces ahí se va pasando también el tiempo, pero aproximadamente mes y medio. Una vez que ya la escultura está avanzada y la tenemos ya bien definida, habría luego que definir exactamente todos los rasgos, los párpados, dejar todo bien limpio, ya que después el molde va a copiar todo lo que nosotros hagamos en la arcilla. Todos los detalles los va a copiar y se van a trasladar al gigante. Por lo tanto, eso tiene que estar muy bien trabajado y muy limpio, muy pulido. Una vez que ya tenemos el modelado terminado en arcilla, con todo bien definido, se procede a hacer el molde en escayola, que lo que hace es copiar en negativo la pieza que hemos hecho en arcilla. Por fuera se ve que es la escayola y por el interior ha copiado todos los rasgos del gigante. Entonces, una vez que tenemos este molde de escayola, se llena o bien en cartón piedra, que es la manera tradicional con la que se han hecho siempre los gigantes y los kilikis, o bien en resina de poliéster y fibra de vidrio, que es como se suelen hacer hoy en día por ser más ligeros, más resistentes y demás. Entonces el molde necesita unas preparaciones y ya luego se empieza a rellenar. Aquí, por ejemplo, tenemos un molde que se está llenando en cartón piedra. En esta parte de proceso lo que hacemos es ir rellenando el molde con láminas de cartón piedra hasta que coge el grosor que nosotros consideramos que la pieza va a quedar gruesa, porque hay figuras que siendo más pequeñas necesitan menos capas y otras que son más grandes necesitan más, y se va adaptando. Y luego esto hay que dejarlo secar pues aproximadamente una semana, semana y media, hasta que termina de endurecer y ya podemos sacar la pieza del molde. Y ya tendríamos
pues parte del gigante en cartón. También se puede rellenar los moldes con fibra de vidrio y resina de poliéster, pero es un material más químico, así como esto es todo orgánico, y bueno, el proceso viene a ser el mismo, que es añadir capas de material para luego realizar la figura y poder extraerla del molde. Desde que era un crío, era un loco de los gigantes, andaba siempre jugando con figuras de marmolina, como hoy podemos ver a los niños jugando con los gigantes en goma y tal, y también solía hacer muchas manualidades en casa, de pintar figuricas, jugar a modelar con arcilla, y al final esas dos aficiones se fueron mezclando hasta que al final, después de ir haciendo algún trabajillo pequeño de arreglos y demás, con 17 años pude hacer los primeros gigantes, que fueron los de Valtierra. Sí que hice unos estudios de ebanistería artística que me ayudaron a tener algún conocimiento sobre el volumen y técnico y demás, y me viene muy bien hoy en día pues para poder hacer los caballetes, las estructuras, pero en cuanto a escultura, todo eso sí que lo he ido aprendiendo a base de hacer y porque ha sido mi pasión, la escultura. Una vez que ya se ha secado el material, bien sea el cartón piedra o la fibra de vidrio y resina de poliéster, se repasan las uniones que se notan de los diferentes moldes que componen la pieza, y hay que ir haciendo como si fuese un puzzle, ir montando las manos o incluso las cabezas, ir juntando todas las piezas que lo componen y dejar esta mano ya acabada para luego poder enmasillar. Lo mismo sería en fibra de vidrio, viene a ser lo mismo, repasar las uniones para que no se note que llevan molde y montar. El material que usamos depende si el molde queremos que se conserve o si queremos que sea una figura única. El cartón, al ser un poco más flexible que el poliéster, nos permite sacarlo del molde sin que el molde se estropee, pero la fibra de vidrio es tan rígida que el molde hay que picarlo para sacar, de manera que todas las piezas que se hacen en poliéster son únicas. Las cabezas, las manos, hay que picar siempre el molde, que se llama molde perdido. En este caso, esta mano, por ejemplo, es de un proyecto que tienen que ser unos gigantes únicos, y esto un gigante que las manos pueden ser de serie. Y esta es un poco la diferencia. También hay clientes a los que les gusta que usemos el cartón por ser una técnica más antigua, más tradicional de los gigantes y demás, pero la diferencia principal es esa. Una vez las piezas están repasadas, todas las uniones de los moldes, se le aplica varias capas de estuco, que es una masilla, digamos, hecha a base de cola de conejo y sulfato cálcico, y con estas capas lo que conseguimos es que una vez se elige quede un acabado pulido, que diríamos que tiene que quedar casi de porcelana, ¿no? Fino, fino, que no tenga ninguna imperfección, para luego ya poder pintar. El hecho de tener el taller en Marcalain es pura casualidad. Antes tenía el taller en otro pueblito, en Orrio. Yo soy de Pamplona, pero bueno, siempre me imaginaba viviendo en un pueblo. Y encontramos esta casa y bueno, la reformamos con la idea de tener el taller abajo y arriba la vivienda. Entonces, bueno, al final es nuestro modo de vida, nos dedicamos a ello de lunes a domingo, y la verdad que es mucho más cómodo el tenerlo todo unido. Y esta parte del proceso, que aunque parece que es muy tediosa, pero realmente es muy satisfactorio, porque luego ver que queda todo bien acabado, bien pulido, y a nosotros que encima nos gusta el ofrecer piezas, eso, que se vea que está todo impoluto, es muy agradecido, la verdad. Y sí que requiere de mucho tiempo, porque hay zonas que son pues muy entretenidas, ¿no? Las uñas o las comisuras de los labios, pero luego queda muy bonito, y es también donde se diferencia un trabajo al que se le ha dedicado cariño de otros. Bueno, y por supuesto una parte imprescindible del gigante tiene que ser el caballete o el bastidor, donde se mete el bailador para poder dar vida al gigante. No tiene mayor misterio, pero sí que es cierto que tiene que ayudar a compensar la figura y que sea bailable.
Normalmente están hechos de madera de pino, aunque sí que se ha puesto una moda de hacerlos en aluminio, que lo único que ayuda es a que el gigante sea inestable. Y bueno, esto contaría con unas correajes y un cabezal de cuero donde reposa el peso de la figura, que eso se encarga de hacerlo un guarnicionero, y luego pues tiene que ser cómodo, amplio, para que el bailador pueda estar manipulando el gigante sin mayor problema. Y otra de las partes más importantes en un gigante es la pintura, que aquí es donde digamos que también cobra vida la figura, ¿no? Ya se encarna, se le da brillo a los ojos, que parezca que es una mirada viva, y sobre todo en este taller nos gusta diferenciarnos por el estilo de pintura. Pintamos siempre al óleo y queriendo que parezca carne humana, ¿no? El óleo lo que permite es hacer muchos difuminados, el dejar todo muy integrado, y el acabado, claro, también muy importante el haber dejado primero una superficie muy pulida para luego conseguir unos acabados así. Pues esta es una de las partes más importantes de un gigante, diríamos que es el 50% de la imagen del gigante, ¿no? Que es el vestido. Entonces es siempre muy importante elegir buenas telas que que sean bonitas, que vayan muy acorde al personaje que se quiere representar, y luego por supuesto una buena confección. Marta, que ya lleva unos años con nosotros y ha hecho unos cuantos trajes, pues desde luego que ya tiene buena mano para poder trasladar lo que antes hemos visto en papel ya al vestido. Y luego sí que es verdad que cada gigante lleva un número de prendas diferente en función a lo que representa, ¿no? al gigante que está queriendo ser, y esto influye mucho también en el peso. No es lo mismo un aldeano que apenas lleva metros de tela, o una reina que va con una capa, y eso pues claro, incrementa el peso en el gigante, también lo hace más difícil de llevar, pero también queda más vistoso. Siempre ahí está un poco este tema. El elegir las telas, la verdad que cada vez está más complicado, porque antes sí que se estilaba mucho este tipo de tejidos, de damascos, cosas un poco más clásicas, y hoy en día, como no es algo que se estile, está muy difícil de encontrar. Entonces nosotros solemos bajar a Madrid y es allí donde solemos tener suerte en encontrar las telas. Luego los complementos, cada gigante tiene que llevar lo que requiera. Pues un rey llevará espada, y un arranchale un arpón, ¿no? Por decir algo. Y eso sí que influye también mucho en el peso. La verdad que hay complementos muy complicados. Por ejemplo, hicimos para el chasul un momochorro con un sarde, el cesto, y fue un gigante muy complicado y muy pesado, claro, pero el personaje lo requiere. Además de realizar figuras nuevas, también nos suele tocar este tipo de trabajos, de gigantes que sufren accidentes, se caen al suelo, o simplemente por desgaste del uso, ¿no? Que hay que ir arreglando, un poco de mantenimiento, aunque los más complicados sin duda son este tipo de destrozos de gigantes que se les ha desfigurado la cara y hay que hacer que parezca que están nuevos, ¿no? Y bueno, son otro tipo de trabajos que hay veces que también son muy interesantes, porque muchas veces te enseñan nuevas técnicas o nuevos procesos que igual hasta el momento no te había tocado realizar. En este caso estas figuras no son realizadas en este taller. Sí que ha habido gigantes realizados en este taller que nos han traído a restaurar, pero nos viene de todo tipo de clientes, incluso gente que nunca había pasado por aquí, bien sean ayuntamientos, comparsas. De Cataluña trabajamos mucho para collas de allí de Cataluña, y de hecho uno de los trabajos más interesantes o más especiales que hemos hecho fue para un grupo de carnaval de Molins de Rey, que nos pidió hacer unos gigantes terribles de grandes, que pesan lo suyo además, y posiblemente haya sido el trabajo más interesante o más peculiar que ha salido de aquí, de Marcalén. Como habéis podido ver en el taller, todos los procesos se realizan de manera artesanal. En muy poquitos procesos podemos usar maquinaria, todo se hace a mano, o casi todo, y sobre todo hay que recalcar que los gigantes que se hacen en este taller son figuras únicas, que se hacen exclusivamente para cada proyecto. No nos gusta trabajar en serie, sí que hace unas décadas hubo una moda de hacer gigantes en serie, pero hoy en día lo que se hace son figuras que representen a cada localidad y que estén contando con ellas una historia de cada lugar.
caso de Portugalete fue un proyecto muy bonito porque los personajes podían ser unos personajes muy lucidos, muy ricos. Hubo que documentarse sobre todo por el tema de las vestimentas, a esa época qué tipo de vestidos correspondía, qué tipo de tocados, pero yo creo que como proyecto habrá sido de los más bonitos que ha salido de este taller. Especialmente yo, que no me gusta tener gigantes favoritos, pero tengo que decir que María será probablemente una de mis gigantas favoritas. Y el trabajo de construcción de gigantes no tendría sentido si no hubiese detrás unas personas, unas comparsas que les hiciesen bailar. En Portugalete estuviera comparsa, pues una comparsa nueva que sin duda está poniendo muchas ganas y esperemos que siga por muchos años y a ver si con suerte la comparsa puede ir creciendo.